¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Un cristiano puede cometer este pecado? Jesús dijo esto en Mateo capítulo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Para poder entender qué fue lo que Jesús dijo con estas palabras muy fuertes, debemos tomar en cuenta el contexto del pasaje. Y para eso debemos saber que previo a esta declaración el Señor había sanado a un hombre que estaba poseído por un demonio, el cual le causaba que fuera sordo y mudo. Cuando Jesús libró al hombre de la presencia del demonio, éste recobró el habla y la capacidad de oír. Y está totalmente claro que este hombre estaba enfermo por una presencia maligna y diabólica. Este milagro provocó una profunda admiración en el pueblo que se preguntaba si Jesús sería el Mesías prometido. Muchos estaban siendo inquietados para creer en él, porque las señales que los profetas habían predicho que caracterizarían la venida del Mesías se estaban cumpliendo ante sus ojos. Esto perturbó en gran manera a los fariseos, pues ellos no estaban interesados en reconocer a Jesús como el Mesías, solo estaban preocupados en cuidar su estatus religioso, tal como pasa en este tiempo. El pueblo estaba viendo al que podría ser el Mesías, que estaba obrando milagros asombrosos, pero por su lado los fariseos religiosos, que habían cerrado sus mentes y corazones para no creer en Jesús, veían a un supuesto impostor. Y lo que suma gravedad al asunto es que ellos supuestamente conocían las sagradas escrituras de manera profunda y sabían que el Mesías haría estas cosas, mas no estaban interesados, repito, en reconocerlo, pues Jesús había denunciado su hipocresía religiosa y su falsa devoción a Dios. El versículo 25 dice que Jesús conocía los pensamientos de los fariseos, es decir, conocía lo que había dentro de sus corazones. Él sabía que los corazones de estos religiosos estaban cerrados de forma deliberada y consciente para no aceptar la verdad que se revelaba acerca de él. Y para empeorar las cosas, estos religiosos se van mucho más allá, señalando las obras de Cristo como una obra de Satanás. Si tan solo hubiesen abierto su corazón para conocer la verdad, entonces de una manera fácil hubiesen visto en Jesús el cumplimiento de las profecías. Y aquí viene el problema: la caída en el pecado imperdonable. Cuando el hombre endurece su corazón de manera voluntaria y consciente, como en este caso, no queda más camino que seguir endureciéndose contra Dios. Entonces, con esta premisa, Jesús le hace ver a esta gente que esta blasfemia no sería perdonada, porque no hablaron en contra de Dios, Padre o del Hijo, sino en contra del Espíritu Santo. Pero ¿por qué hablar en contra del Espíritu Santo es tan grave y terrible? Porque la palabra que Jesús utiliza es blasfemia. En el griego, la palabra usada para blasfemia contra el Espíritu Santo significa el uso de un lenguaje insolente, dirigido contra Dios y en este caso contra el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Dios. La blasfemia es una difamación, una burla o una injuria en contra de Dios, como fue en este caso particular. Pero, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios no podrá ser perdonada jamás, según Jesús? Porque la función del Espíritu Santo es convencer de pecado al mundo, convencerlo de justicia y de juicio. Según Juan 16, la tercera persona de la Trinidad actúa en el corazón del hombre con una influencia santa, trayéndole a la convicción de pecado, de que esta persona es pecador o pecadora y necesita reconocer a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando el hombre cierra su corazón de tal manera que rechaza la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre su vida, que procura convencerle, entonces, ¿quién más podrá convencerlo de su necesidad espiritual de salvación? ¿Cómo llega a obtener el perdón de Dios? Nadie más que el Espíritu Santo podría convencerlo. Todo aquel que se cierra completamente a la influencia del Espíritu Santo ya no podrá creer en Cristo ni buscará su favor, pues solamente el Espíritu de Dios podrá convencerlo de esta necesidad. No podrá ser perdonado jamás. Ahora bien, ¿puede un creyente cometer el pecado imperdonable? Definitivamente no. Un creyente verdadero no. Simplemente porque el pecado imperdonable está relacionado con la incredulidad voluntaria. Pero si alguien ha creído sinceramente en Cristo y ha buscado
buscado el perdón y está preocupado por lo que piensa Dios acerca de lo que ha cometido. Esto es muestra genuina que no ha cometido este nefasto pecado, porque su corazón es sensible al pecado. El que comete el pecado imperdonable jamás se preocupará por su estado espiritual. El creyente sí. El que rechaza al Espíritu Santo no le interesa el tema espiritual. Pero el que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo de Dios habitando en él, y éste no lo deja abandonar la fe, y menos burlarse, difamar o injuriar a Dios, pecando de esta manera con el pecado imperdonable. Espero haber respondido a cabalidad a esta interrogante. Bendiciones totales.